Bueno, pues, al parecer nadie está conectado ahorita, pero bueno, antes que todo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean bienvenidos a este su canal, Eliseo, el profeta de este siglo en TikTok. Esta charla también va a ser subida a YouTube, a Facebook, a Instagram. Eh, este video que estoy haciendo es para explicar la importancia de la defensa de la fe, de cómo un católico debe de hacer la defensa de la fe y por qué es importante la defensa de la fe, pero esto por medio de la palabra de Dios, donde dice la palabra de Dios que uno debe defender su fe, porque mucha gente tiene actualmente en los últimos años, en las últimas décadas, este, de un tiempo para acá se llega a pensar que no es necesario defender la fe, que esto de la defensa de la fe es algo del pasado, algo ya superado, algo que no tiene sentido para los católicos, porque nosotros nada más debemos de hablar de amor, de ayudar al prójimo, o sea, no se, actualmente muchas personas lo ven como pelea cuando se hace apologética, porque la defensa de la fe es apologética, es una parte de la teología que nos enseña cómo responder a los ataques de los que no están de acuerdo con la fe católica, con la fe de la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica, y que muchas veces actualmente por ciertos sectores de la iglesia o fuera de ellos piensan que cuando un católico defiende su fe es una persona retrógrada, una persona del siglo pasado, del principio del siglo pasado, cuando este, se vivía en ese tiempo que las cosas eran cerradas, más bien así como al católico se le veía como una persona cerrada, una persona que no tenía razón, una persona, en pocas palabras, disculpen la palabra, este, ¿cómo se dice la palabra? Bruta, una persona, ignorante, fanática, esa es otra de las palabras que muchas veces se llegaba a decir, este, el católico que defiende su fe es un fanático, se llega a pensar. Pero esta charla que estoy tratando de darles a ustedes, primero también para que se den cuenta cuál es la razón de este canal de Eliseo el Profeta de este siglo en TikTok, igual que ya tengo, es el mismo nombre que tengo en YouTube, de mi canal de YouTube es Eliseo el Profeta de este siglo, y también en Facebook, ahí ya no aparezco como Eliseo el Profeta del siglo, pero es la misma razón, porque la razón de crear todos estos medios de evangelización, de los medios de las redes sociales para transmitir el evangelio, pero también ayudar a los católicos a defender su fe, porque actualmente muchas veces, como desde el principio les he estado diciendo, se piensa que no es correcto defender la fe, pero tenemos que entender que el católico no es el que ataca. ¿Por qué se defiende algo? ¿Por qué se defiende? ¿Qué significa la palabra defender? Defender es cuando alguien te ataca y no te puedes quedar tú con las manos cruzadas. Es como cuando en un país le declaran la guerra a un país, por ejemplo, pongamos así, México le declaran la guerra. ¿Qué tiene que hacer México? ¿Quedarse con las manos cruzadas y ya dejar que lo ataque otro país poderoso para que entren su ejército al país? No, tiene que haber una defensa de la soberanía del país, así en la fe, en las cosas de la fe católica. Nosotros los católicos no atacamos o no queremos dar a conocer nuestra fe a los demás de una forma arbitraria. Nosotros los católicos no andamos de casa en casa tocando las puertas y molestando a la gente. Nosotros los católicos no andamos cuestionando qué enseñan las demás organizaciones religiosas. Son ellos los que critican, por ejemplo, los hermanos separados, son los que critican a la fe católica. Y siempre cuando hay forma de, ¿cómo se llama? De que un católico
viva su fe, se le está criticando, pues ya sean los testigos de Jehová, ya sean los mormones, ya sean los evangélicos, los bautistas, cualquier organización religiosa que no sea católica, es fácil que ellos ataquen al católico, al buen católico, porque va a misa, porque se confiesa, porque tiene imágenes en el templo o en su casa, porque reza el rosario, porque va a las procesiones, por esto y por aquello se le critica al católico. ¿Y qué pasa? Muchas veces el católico no sabe cómo contestarle al hermano separados. Por eso la importancia de la defensa de la fe, por eso la importancia de la apologética, defender la fe, dar razón de nuestra esperanza. Y esto donde lo encontramos en la palabra de Dios, porque es importante que nosotros sepamos dónde está en la Biblia y que ya empecemos a vivir un nuevo modelo de iglesia basado en la palabra de Dios para el católico de a pie, al católico que va cada 8 días a misa, a cualquier católico que pueda agarrar la Biblia y usarla para crecer en la fe. Porque hay muchos católicos que son católicos de nombre, pero no tienen base doctrinal personal. Se le pregunta a un católico, ¿por qué eres católico? ¿Y cuál es la respuesta que se tiene? Yo les pregunto a ustedes, que están, quienes ojalá sigan en el chat, en el video. Por ejemplo, le doy la bienvenida a Hola Bandas, a Sandrita, aquí no encuentro quién es, Gaby Gil, Sandrita, a XAMRZ29, a Maguadalupe Pepera 74. Entonces, a ustedes hermanos que están aquí ya conectados a ojalá que me estén escuchando bien, ojalá que les guste esta charla donde voy a explicar con la palabra de Dios la importancia y cómo debe de hacerse la defensa de la fe. Primero, tenemos que ver que para que tú defiendas tu fe católica no debe de ser de una forma, nada más porque tú quieres defender tu fe. No, si tú eres católico y no tienes una cierta preparación en campo bíblico y religioso, o sea, no conoces tu fe, no sabes por qué eres católico, porque a lo mejor tú hiciste la primera comunión y no vas o vas cada 8 días a la misa, pero no estás bien preparado, o sea, no te sientes capacitado para defender tu fe. Mejor no te metas en este problema. Sé honesto con la gente que te cuestione y dile, mira, yo no estoy preparado, yo no tengo pero respeta mi fe, yo voy a respetar tu fe y me voy a preparar en mi iglesia y y si quieres voy a buscar a alguien, un sacerdote, alguien que te conteste tus preguntas, pero yo de plano, yo soy católico, pero no me considero preparado. O sea, es muy importante que nosotros, no, o los católicos que no tengan la preparación idónea, que no son constantes en la fe, que no están en una preparación constante en el campo bíblico y religioso, mejor no se metan en problemas, porque muchos católicos que se pusieron a dialogar con hermanos separados, creyendo que los hermanos separados les iban a respetar su fe, hoy se hicieron protestantes. ¿Y por qué se hacen protestantes? Por la ignorancia en la fe, porque no conocen lo más importante de nuestra fe, no saben cómo es que la iglesia católica es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia única fundada por Cristo, que es la iglesia que Él fundó hace 2000 años. Porque una de las cosas que ha pasado dentro de la iglesia católica, y esto no le quita que es la iglesia de Cristo, es que se ha usado poco la Biblia y que actualmente se está retomando la palabra de Dios en las parroquias. Pero anteriormente ha habido un tiempo en que la iglesia no ha sugerido que el católico de a pie use la Biblia. Solamente el obispo, el sacerdote, el que está instruido, el que es muy constante, por ejemplo, un consagrado, personas que tienen preparación, usan la palabra de Dios en la Biblia y están preparadas. Es una minoría muchas veces de laicos
laicos y la gente consagrada, la gente, la jerarquía es minoría, pero la mayoría de los católicos no tienen una preparación en campo bíblico y religioso. ¿Y qué pasa? Es fácil que los que no son católicos, los hermanos separados, se haga más fácil para engañarlos. Tenemos que hablar con la verdad. En el protestantismo muy poco, y yo no digo que no haya personas que sean honestas, pero la mayoría de las personas, y esto se lo dice uno por experiencia. Yo he dialogado con hermanos separados y me he dado cuenta que son deshonestos por naturaleza. ¿Qué quiere decir que son deshonestos? Que muchas veces se les ha evangelizado no para buscar la verdad o para que transmitir su verdad, sino para engañar al católico y llevárselo a su secta. Esa es la finalidad, porque uno que conoce un poquito de, de los conceptos cristianos, de la palabra de Dios, de la Biblia, y cómo responder a ciertas preguntas, y platicar con el hermano separado, se da cuenta que luego son deshonestos, que dicen mentiras, que inventan cosas para que la gente les crea y se la lleva, porque en la realidad lo que ellos buscan no es tanto que el católico, porque por ejemplo, un ejemplo sencillo, tú estás en tu casa, tocan la puerta y sale el testigo de Jehová, y a lo mejor tú dices, yo respeto su religión, siga su camino, yo voy a mi parroquia, yo voy a misa. Y el hermano separado, un testigo de Jehová te dice, lee tu Biblia. Los invitamos que lean su Biblia. Y si quieren, venimos a darles un curso bíblico. Pero ¿con qué finalidad van a dar ese curso bíblico? ¿Cuál es la finalidad de que den ese curso bíblico? La finalidad de dar ese curso bíblico no es para que el católico siga en su iglesia, sino para cambiarlo de fe. Y al entrar en su casa y empezar a cuestionarlos en su fe, hablarles de cómo se interpreta la Biblia por medio de lo que ellos creen, porque el católico muchas veces es sincero, es ¿cómo se llama? La palabra, se me fue la palabra, pero es abierto. El católico, antes de ser protestante, católico que no es muy, porque un católico, yo he dialogado con católicos del campo, gente de católicos de sinceros, por ejemplo, cuando he ido a las parroquias en provincia, a misión, la gente es sincera, es abierta, es de corazón abierto, si le hablas de Dios y vas y le tocas y saben que es una persona que habla de Dios, por ejemplo, si es un catequista, un misionero, o eso, o sea, te abren las puertas de par en par y son gente receptiva, te abren tu corazón. Y cuando se trata de que un hermano separado se acerque a ellos, por eso dice la palabra de Dios y Jesús lo dice en el Evangelio, son lobos con piel de oveja, o sea, no se muestran tal cual, no van a la casa a los hermanos separados para que el católico siga siendo católico, para que lo dejen siendo católico, no, sino para cuestionarlo y empezar metiendo cizaña y un día se convierta a su secta, sea la que sea, ya sea testigos de Jehová, ya sean mormones, ya sean pentecostales, ya sean bautistas, ya sean de la luz del mundo, ya sea cualquier organización religiosa que sea protestante, siempre buscan el sacar al católico de la fe católica, porque para ellos los hermanos separados, la iglesia católica está mal, es la ramera, es la bestia del Apocalipsis, es Babilonia la Grande, es el anticristo, el Papa es el anticristo, los católicos ya están condenados. Esa es la mentalidad protestante. Entonces, ¿qué hacen los hermanos separados? ¿Qué quieren hacer los hermanos separados? Quieren sacar al católico de su fe y llevárselo a sus sectas, sea cualquier secta, sea cualquier organización religiosa, de cualquier denominación. Y cuando un católico no está preparado, no tiene una instrucción en la Biblia, cómo contestar a ciertos puntos que ellos nos cuestionan. Por ejemplo, ¿por qué nosotros los católicos tenemos imágenes? Y hay católicos no saben por qué ellos aceptan que se pueden usar las imágenes. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo, yo tengo una imagen de Jesús tocando la puerta. Allí si ustedes lo ven en la pantalla está esa mi imagen.
Y habemos nosotros católicos que pensamos que para definir un católico un protestante es nada más tener imágenes, y los hermanos no tienen imágenes, y los hermanos separados critican al católico porque tiene imágenes, que porque somos idólatras, y el católico no sabe responder cómo, por qué es, nosotros usamos, y luego le sacan la Biblia y le dicen, Éxodo 24, no te das imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Le sacan esa cita bíblica, y ¿qué pasa? El católico, como no tuvo encuentro con la Biblia en la catequesis, en la preparación para el matrimonio, en la preparación para la confirmación, cuando iba, a lo mejor era catequista, o a lo mejor era de la adoración nocturna, o alguna asociación, o era de la escuela de pastoral. ¿Qué pasa? Que ahí le meten cizaña, lo cuestionan en su fe, y empieza a dudar de la fe. Por eso les decimos, nosotros los católicos no somos los que atacamos, sino ellos son los ataques. Por eso la importancia de la defensa de la fe. Por eso ahorita voy a leer el texto bíblico que sostiene la importancia de defender la fe, de dar razón de la esperanza. Esto lo pueden encontrar en la primera carta de San Pedro, capítulo 15, versículo 16, 15 y 16, pero yo lo voy a leer desde el 13 para que vean el contexto, y podemos así meditar estos versículos, y tengamos una base bíblica para poder, primero, que tú empiezas a te nazca el deseo de prepararte, de ir a un curso bíblico, de buscar cómo responder, pero no solamente de que tú vayas a un curso bíblico por ir a un curso bíblico y ya, sino que busques una preparación de la defensa de la fe, de la apologética. ¿Para qué? Para que puedas responder a estos cuestionamientos de los hermanos separados, y que no te agarren en la curva, y que si también hay alguien que te quiere preguntar de un católico a otro católico, que tenga una duda y que no sepa, tú le puedas responder. Porque a lo mejor tú eres católico y tú dices, no, pues a mí no me van a cambiar, y está bien, no te van a cambiar. Pero ¿qué hay por ejemplo, de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos, de tus parientes, de tus conocidos? A ellos les pueden cuestionar, y si van y te preguntan, oye, tú que eres católico, que eres de la adoración nocturna, que eres catequista, que vas cada 8 días a misa, que eres de la escuela de pastoral, que eres muy amigo del padre, a ver, dime por qué usamos las imágenes. ¿Cómo le vas a contestar a ese hermano si no lo sabes, y lo vas a dejar igual? Y va a llegar el momento que este hermano un día, amigo tuyo, o pariente tuyo, no estoy hablando la palabra hermano aquí en este contexto, es de religioso, para que no lo confundan de la palabra, no vayan a confundir la palabra hermano textualmente, que no me comprendan que cuando yo estoy diciendo hermano estoy hablando en general, que todos somos hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros estemos preparados para responderle a los mismos católicos que tengan dudas, y al estar yo preparado, poder yo responderle también a los protestantes. Por eso la importancia de la defensa de la fe. Por eso el título de este video es dar razón de la esperanza. ¿Por qué yo tengo que dar razón de mi esperanza? Dar razón de mi fe, o la defensa de mi fe. ¿Por qué? Y ahora vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto. Recuerden, apunten en su... Y yo, discúlpenme que se me lengua la traba. se me traba la lengua cuando estoy hablando de repente. Pero si tú no sabes de cómo usar la Biblia, voy a subir un video, o más bien voy a hacer un video donde voy a explicar cómo ¿cómo se llama? Se debe usar la Biblia, cómo se buscan los textos en la Biblia, cómo está dividida la Biblia, de cuántos libros son. O sea, voy a hacer un video aquí en TikTok, porque ya tengo un video en YouTube sobre esto del cómo usar la Biblia. Pero si tú no es, por eso pongan en los comentarios si tú quieres que se haga ese video de cómo usar la Biblia. Si tú estás preparado y sabes cómo usar la Biblia, no hay problema. Pero si hay alguna persona que no sabe, que nunca ha usado la Biblia, que la tiene ahí, porque muchos católicos, ¿qué hacen? Agarran la Biblia,
ya sea que la guardan, que después de que hicieron su primera comunión, por ejemplo, apenas el domingo fui a misa y en la misa el padre les entregó la Biblia a los, les dio, pero más bien el padre le dijo a sus padrinos que le dieran la Biblia a los ahijados de la confirmación. Pero ¿qué pasa? Muchos católicos, como no les dan preparación bíblica, y es uno de los, que tengo que ser honesto, que hay parroquias donde no, para ellos no les, o sea, como que todavía viven en el pasado, como que no existen las sectas protestantes, como que si en todo el mundo solamente existimos católicos. Hay parroquias donde se cree eso, que solamente hay católicos, que no existe ni el protestantismo y no existen los ateos ni existen otras cosas malas. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se les entrega la Biblia, pero no se les enseña cómo usarla, no se les enseña cómo defender la fe. Ese es el problema. Bueno, entonces si tú no sabes cómo usar la Biblia, o que tenías la Biblia y no te enseñaron en la catequesis a usar la Biblia, voy a hacer ese video, espera este video ya sea mañana o en el transcurso de la semana, para hacer este video de la introducción a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero bueno, si tú sabes usar la Biblia, busca la carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 16. Vamos a hacer 13. Es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 16. Vamos a leer del 13 hasta 16 para poder entender el contexto. Porque si se lee un texto fuera de contexto, del contexto llega un pretexto. ¿Sí entienden la frase? Un texto bíblico leído fuera del contexto te lleva a un pretexto. Bueno, voy a leer. ¿Quién os va a tratar mal si vuestro empeño es el bien? Pero si además tuvierais que sufrir por causa de la justicia, bienaventurados vosotros. Ahora bien, no les tengáis miedo ni os amedrentéis. Más bien glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí ya estamos viendo. Este es el texto, estos dos versículos, el 15 y el 16, son los textos básicos de la defensa de la fe, del apologeta, de la persona que quiere dar razón de esperanza, que quiere defender su fe. Vamos a ir leyendo parte por parte este texto para que lo entendamos y podamos así estar conscientes y te sientas seguro de que no está mal que tú defendas tu fe, pero primero prepárate y vive tu fe y defiende tu fe y transmítela también, dala a conocer, porque muchos católicos son católicos, pero ahí se quedan nada más como católicos, pero no les interesa dar a conocer su fe, dar testimonio de fe, hablarle al otro de la fe católica. Muchos hasta le da pena que en la calle, en el trabajo, en la escuela o donde estén, sepan que van cada 8 días a misa, o que van a la iglesia entre semana, o que tienen un amigo que es sacerdote. Les da pena. ¿Por qué? Porque no se sienten pertenecientes de la fe católica. Se sienten así nomás. Por eso la importancia de la preparación, que tú te sientas orgullosamente católico, pero no solamente por tradición, sino por convicción, que estés convencido de por qué la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor. Tener las bases bíblicas e históricas para poder demostrarlo, porque si se demuestra y si hay base bíblica e histórica para demostrar que la Iglesia Católica es la verdadera. Por eso el siguiente tema también que voy a dar yo es sobre por qué la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor. Bueno, vamos a ir con este texto, ir meditándolo. Versículo 13 dice: ¿quién os va a tratar mal si vuestro empeño es el bien? O sea, pregunta San Pedro: ¿quién os va a tratar mal
si vuestro empeño es el bien. O sea, tenemos que estar seguros de que nosotros debemos soportarnos bien, que no debemos de preocuparnos quién nos va a tratar mal si nosotros nos estamos portando bien. Versículo 14. Pero si además tuvierais que sufrir por causa de la justicia, y esto es aquí donde la puerca torció el rabo, que actualmente mucha gente no está dispuesta a sufrir por la justicia, no está dispuesta a sufrir por la fe católica, no está dispuesta a sentirse, a permitir que la gente hable mal de él por portarse bien, por hacer las cosas buenas, por estar en la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Mucha gente, como lo decía hace ratito, les da pena que sepan que tú eres, que eres católico. A mucha gente le da pena que la gente les sepa que va a misa, y por eso no están dispuestas a sufrir por la fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla en las bienaventuranzas: bienaventurados los que luchan por la justicia, bienaventurados los que luchan por el bien, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, aquel que defiende la justicia, que defiende las cosas buenas para Cristo nuestro Señor, es bienaventurado. Y son muy pocos los que se avientan por eso, si nosotros nos damos cuenta, los caudillos, ya sean en una forma civil, son muy pocos, pero verdaderos. Son más los que buscan tener bienes materiales, tener un prestigio, que la gente los ve como famosos. Pero quien se quiere aventar en el problema de defender la justicia, no hay personas. ¿Por qué? Porque pues bien dice la palabra, como cuando le pasó al maestro nuestro Señor Jesucristo, terminan crucificados, y no está, mucha gente no está dispuesta. Por eso aquí San Pedro dice: pero si además tuvieras que sufrir por causa de la justicia, bienaventurados vosotros ahora bien. Bienaventurado es aquel que va a sufrir por la justicia, por las cosas buenas, por hacer el bien, por defender la fe. Pero si además tuvierais que sufrir por causa de la justicia, bienaventurado. O sea, siéntete feliz porque estás sufriendo por la justicia. Vosotros ahora bien, no les tengáis miedo ni os amedrentéis. O sea, no tenemos que tener miedo a nadie, porque hay alguien que nos defiende, y ese que nos defiende está en el cielo y es todopoderoso. Es todopoderoso. Por eso debemos de tener una fe firme y constante a Dios. Y esa fe, ¿cómo la vas a poder encontrar? Si no te confiesas, si no comulgas, si no vas a misa, si no haces oración. Mucha gente fácilmente es amedrentada, o sea, es espantada. ¿Por qué? Porque no tienen una preparación, no se prepararon. Es como, por ejemplo, un boxeador que no se prepara para la batalla, para el día en que va a pelear. ¿Cómo le va a hacer para poder ganar a la otra persona si no se preparó? Pues él va a llegar al ring con miedo, con inseguridad, porque va a saber que el otro sí le puede ganar. Así, el católico que no se prepara para la defensa de la fe, porque nosotros no luchamos contra, dice la misma palabra de Dios, no luchamos contra sangre y carne, sino contra los espíritus del mundo, contra el demonio. Esa es nuestra lucha. Él es el que constantemente no nos deja en paz, y constantemente está sobre nosotros. Y el que no se da cuenta de eso es el que está con él y no se ha dado cuenta que está con él. Quien no se da cuenta que estamos en una lucha, en una batalla contra los espíritus del demonio, pues está con él. Entonces es muy importante que nosotros discernamos como católicos en qué bando estás. Puedes estar aquí en la iglesia, pero a lo mejor estar trabajando para el enemigo y no darte cuenta. Voy a continuar. Y aquí viene lo importante de este texto. Más bien glorificar a Cristo el Señor en vuestros corazones. Nosotros debemos de glorificar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, dispuestos
Siempre, siempre tenemos que estar dispuestos para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. Tenemos que, siempre que te cuestionen, que te estén preguntando por qué vas a misa, por qué te confiesas, por qué eres católico, por qué tienes imágenes, por qué bautizas a los niños pequeños, por qué usa la cruz y fue el arma que mató a Jesús, por qué comes carne de puerco, por qué esto y por qué aquello. Tú siempre tienes que estar dispuesto a dar razón de tu esperanza. Pero ¿cómo vas a dar razón de tu esperanza si tú no estás preparado? Si no sabes ni usar la palabra de Dios, la Biblia, si no sabes abrirla, ni sabes que tiene capítulos ni versículos. ¿Cómo? Por eso la importancia de que te prepares, que vayas a un curso bíblico, que vayas a tu parroquia y le pidas al Padre que te responda a tus dudas, que seas un católico responsable, comprometido en tu iglesia, que no seas nada más de vivir, que tú vas a la iglesia y allá en la iglesia apareces como que eres bueno, pero acá en tu casa vives otra vida diferente, vives otra vida que no es o sea, que no tiene congruencia. No, tienes que ser un católico verdaderamente consciente de que estás en la iglesia que Cristo fundó, sabiendo cuáles son lo que crees como católico. O sea, pero que tengas bases bíblicas, que tengas bases doctrinales, que sepas por qué eres católico. No solamente responder, es que yo soy católico porque mi mamá y papá es católico, porque me bautizaron. No, estar tú seguro de tu fe. Por eso siempre da razón de la esperanza, dice San Pedro. Ten siempre, siempre. O sea, no es de ahorita, un día sí, un día no. O hay cuando puedas o hasta que te prepares, no. Por eso la importancia de constantemente perseverar en la fe, ir constantemente, vivir una fe. Si no lo has hecho, hazlo. Empieza a comprometerte en tu fe católica, de confesarte, de comulgar, de prepararte. Ve, si tú ves que en tu parroquia no hay una charlas, pues tú busca en YouTube, en los medios, en las redes sociales. Actualmente hay católicos comprometidos que, que están subiendo videos para la defensa de la fe. Por ejemplo, está Santiago Alarcón, está el padre Byron, está el padre Luis Toro, hay mucho para que tú te puedas preparar y poder defender tu fe, por dar razón siempre de tu esperanza. Ahora, viene lo importante, ¿cómo debes de hacerlo? Porque muchos católicos ignorantes, perdónenme las palabras, cerrados y fanáticos, ¿qué hacen cuando un hermano separado va a su casa? ¿Cómo los tratan? Les echan agua caliente, les avientan los perros, los apedrean, los tratan mal, le recuerdan a su madre, o sea, los ofenden, o sea, y esa es la forma de que el católico debe defender su fe. No, y aquí lo va a decir San Pedro, aquí en este texto bíblico nos va a decir cómo debemos nosotros dar razón de nuestra esperanza. Dice, pero con delicadeza. Primero, tenemos que hacerlo con delicadeza, dar razón de nuestra esperanza con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Entonces no debes de ser irrespetuoso con los hermanos separados, todo lo contrario, tú tienes que ser amable, tratarlos con amabilidad, con respeto, con cariño. O sea, no porque ellos son hermanos separados, tienen otra fe, tú los vas a tratar, no son tus enemigos, son tus hermanos, por eso le llaman hermanos separados. ¿Por qué? Porque se separaron de nuestra fe católica, porque una vez fueron católicos. Entendamos, por ejemplo, el protestantismo, ¿con quién empezó? Con Martín Lutero, era un sacerdote católico, en 1517. Él siendo católico,
se separaron de la Iglesia Católica y gracias a Lutero existe toda la división que ahorita existe en el mundo. Pero que la mayoría de los que ahorita están en las sectas protestantes, en las iglesias protestantes, eran católicos. ¿Y por qué se cambiaron de religión? Por ignorancia. Por eso dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Y católico que se duerme, ojalá contesten, ¿qué pasa con el católico que se duerme? Amanece en una secta. No es católico que se duerme, se lo lleva a la corriente, no. Es católico que se duerme, amanece en una secta. ¿Por qué un católico que se duerme? Un católico que no se hace responsable de su fe, que no quiere saber que solamente es de tradición cada que va a las fiestas religiosas y que no es católico de diario y no es congruente en su fe, pues va a llegar el momento en que lo van a engañar y se va a cambiar de religión y va a llegar un momento en que van a decir, yo cuando era católico era un borracho, era un mujeriego, le pegaba a mi mujer y ahora que ya soy pentecostal. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nunca se hizo responsable de su fe, porque nunca quiso ir a un curso bíblico. En la iglesia le decían, ve al curso bíblico, vengan a las pláticas. No, porque para muchos es más importante vivir en el mundo que vivir en la fe. Solamente, porque muchos pensamos que cuando me voy a morir voy a llamar al sacerdote. Mientras, ¿por qué me voy a confesar? ¿Por qué voy a ir No, esos son unos beatos los que van diarios a misa. Muchos no saben. Luego yo me saco de onda cuando estoy cuando estoy en la parroquia, en misa, y veo gente que llega y luego se les da cuenta cuando es un católico que no es constante de ir a la iglesia. No sabe cómo comportarse en misa, se pasa de frente del altar y como si fuera cualquier cosa, se sienta en el momento que no debe de sentarse, se para cuando no debe de pararse, se está rascando, se está platicando con la gente que está con él, que lo vienen, se ve, uno dan cuenta, y eso es ¿por qué? Porque no conocen cómo debe de comportarse en la casa de Dios. Por eso la importancia no solamente es que tú te estés bien preparado en lo civil, que tengas una carrera, no, también debes de prepararte en tu fe, porque esto es lo que va a sostener tu vida diaria. Mucha gente tiene una carrera de licenciado, abogado, doctor, no sé, doctorado de esto y de aquello, pero en su fe católica no conoce nada y por eso mucha gente es muy soberbia, muy altanera, muy creída, se sienten superior a la gente. ¿Por qué? Porque no tienen ese cimiento que la fe que te va a dar cuando la vivas, cuando tú vivas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros como católicos, primero nos instruyamos, primer número, instruyete en la fe. Y ya instruyendo, pero no quiere decir que porque te vas a instruir vas a esperarte porque hay muchos católicos que dicen, me voy a ir a la escuela de la fe. Y van un curso, 2 cursos, 3 cursos. Y es que yo todavía no me siento capacitado. Y no hace nada. Siguen yendo cursos tras curso, y curso tras curso, año tras año, y no hacen nada. Y nunca se terminan de preparar. Esto no es de que tú que nunca te termines de preparar. No, es de que mientras, así como tú te vas preparando, vayas transmitiendo tu fe. Vaya enseñando a la gente. Si tú sabes rezar el rosario, enséñale a la otra persona que no sabe rezar el rosario. Si tú sabes a la novena al Señor de la Misericordia, enséñaselo a quien no sabe. Si tú ya sabes y eres catequista, pues enséñalo, llévalo, transmite tu fe. No te quedes callado porque un día Dios te va a pedir cuentas de cómo. Por eso están las obras de misericordia. Y una de las obras de la misericordia es enseñar al que no sabe. Y hay gente que no sabe. ¿Y qué es una obra de misericordia? Es una obra de ayudar a aquel que tú veas necesitado. Hay obras misericordias materiales como obras espirituales. Las obras materiales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, visitar al encarcelado. Todas estas son obras de misericordia material, pero hay obras de misericordia espirituales que es enseñar al que no sabe, tener paciencia al que se equivoca,
enterrar a los muertos, etc, etc. Entonces, Dios te va a pedir cuenta, no porque tú, porque uno piensa, yo no sé, a mí no, yo no soy católico. Muchos que son bautizados, que son católicos, yo no soy católico, yo soy creyente. Pensando que creyente es nomás porque cree en Dios y ya, y eso ya con eso ya lo justifica y luego se ponen a criticar. Muchos que critican a los que van a la iglesia, porque piensan que porque el hecho que van a la iglesia ya tiene que ser santo, que un católico no se va a equivocar, que un católico no tiene errores, no comete pecados, que debe de ser santo. Eso no es cierto. Un católico, pues es un ser humano, tiene los mismos defectos y está en la lucha. Yo, por ejemplo, como católico, yo estoy en la lucha. Un día me porto bien y un día me porto mal. ¿Por qué? Porque pues tengo la naturaleza humana. No quiere decir que porque yo soy católico ya voy a ser santo, ya tengo alitas y ya voy a volar. No, todos somos seres humanos y mientras estemos vivos vamos a sentir. Mientras estemos vivos, vamos a reaccionar. Pero yo estoy consciente que ya no debo de actuar como actuaba antes, porque ya tengo que comprometerme ante Dios. Pero hay muchos que son católicos, pero que no se consideran católicos y que dicen que son creyentes y están juzgando, están criticando al católico que va a misa o que trata de ser responsable en su fe. ¿Por qué? Porque lo ven que reacciona como piensan que ellos no deben que uno no debe de enojarse, que no debe de reaccionar. Piensan que uno debe de ser santo. Si te ven que te tomas una cerveza nomás porque tiene sed, ya es un borracho, es un alcohólico, nada más porque se toma una cerveza y como va a la iglesia, mira ese hipócrita, ese beato. Y eso también es pecado, estar juzgando, estar criticando a la gente, eso también es pecado. Y eso la gente muchas veces no lo toma en cuenta. Pero es muy importante, por eso los invito a que vivan su fe católica. Constantemente vayan a misa, constantemente confiésense, constantemente comulguen, constantemente prepárense en su fe. Para que no te agarren en la curva los hermanos separados, que si te cuestionan en algo sepas responder, que sepa las citas bíblicas, porque tenemos imágenes y hay forma de responderlo. En este canal vamos a responder todos estos cuestionamientos. Pero este tema nada más es eso para que te des cuenta de la importancia de la defensa de la fe, que debes de responder, que la palabra de Dios te invita. De San Pedro en el Evangelio, perdón, en su carta, en la primera carta de San Pablo, perdón, no dice, les digo que ya se me lengua la traba. En la primera carta de San Pedro, capítulo 15, versículo 16, 15 y 16, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice la importancia de dar la razón de nuestra esperanza. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Con amabilidad. Con amabilidad. No estar peleando y faltando respeto a los hermanos separados. No porque ellos son hermanos separados quiere decir que los debes de tratar mal y sentirte superior a ellos. No. Tienes que tratarlo con amabilidad, con amor y con respeto. Pero sí responderles con verdad. No porque ellos digan una cosa, decir que, no es cierto. O sea, darles por su lado. No, hay que decir la verdad. Jesús nunca fue, siempre, ¿cómo les hablaba a los fariseos Jesús nuestro Señor? Les hablaba con la verdad y les hablaba fuerte. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Y muchos piensan que uno no, que debe darle por su lado. Sí, tú eres hermano separados. Y sí, crees que estás en la verdad. No pasa nada. No, hacerles ver que están en un horror. Porque esa secta donde ellos están es una secta, es una secta, ¿cómo se llama? Fundada por un hombre pecador. Todas las sectas protestantes son fundadas por hombres pecadores, mientras que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, es la única y no hay otra. Bueno, ojalá que esta charla sirva para que les nazca de corazón el prepararse, el vivir su fe y el dar razón de su esperanza. Les pido que pongan un me gusta, ojalá me echen la mano con sus me gusta, sus regalos aquí en TikTok. Y bueno, pues ojalá que me puedan seguir acompañando. Más a rato o mañana rezamos el Santo Rosario. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche y nos vemos pronto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, preséntenla aquí
en el chat, en el canal, y yo con gusto se las voy a contestar. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche y nos vemos hasta pronto. Que Dios los bendiga.